Hola chicos, hola chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a este video donde voy a continuar con el sistema de partículas, ya que siento que las partículas es un tema que tiene que ser mucho más tratado en Godot, ya que casi nadie está hablando sobre partículas. Así que esta vez voy a mostrarte un ejemplo de otro efecto de partículas que tengo dentro de mi juego. En este caso es un árbol. También es importante mencionar que estamos utilizando CPU Particles 2D y no GPU Particles. Como les expliqué, los CPU Particles tienen mejor rendimiento. Sin embargo, las partículas consumen muchos recursos y es importante que las desactiven y las activen cuando las necesiten. Ok, ese es básicamente el efecto. Cuando presiono Emitting empieza a emitirse. Es básicamente hojas cayendo del árbol. Y cuando corremos el juego, de hecho voy a desactivar esto para que vean cómo funciona. Y como puedes ver, esa es la forma en la que se ven esas partículas. Eso agrega muchísimo al juego, sin embargo las partículas consumen muchos recursos y tienes que usarlos sabiamente. Hay una forma en la que puedes mejorar el rendimiento simplemente escondiendo las partículas o desactivándolas, dependiendo cuando el personaje no está dentro de esa zona. Eso lo podrías hacer con diferentes técnicas, tales como un área 2D. Cuando el personaje sale de esta área o cuando entra empiezas a activarlas o las desactivas. En este caso, como pudiste ver en esta escena, tengo que presionar emitir. Lo que hago en este caso es dejarlas desactivadas y luego las activo con una opción, con un script que tengo acá que las activa al inicio del juego o al inicio, sí, en este caso al inicio del juego. Y es muy sencillo, de hecho, cuando estoy en mi juego, lo único que hago es, por ejemplo, selecciono este árbol y tengo acá una opción que me permite seleccionar si quiero que este árbol emita partículas o no. Básicamente eso te da una cierta flexibilidad al momento de tomar decisiones dentro de tu juego. Vamos a correr el juego otra vez para que veas cómo, al menos en este caso, las partículas no están emitiéndose, aunque creo que solo lo desactivé en un árbol. Pero en ese está bien, en ese está desactivado, por lo que deberían estar emitiéndose. Si nos vamos acá, creo que lo desactivé por completo. Y acá las partículas están desactivadas, vamos a correrlo de nuevo. Ahora sí, como puedes ver, este árbol está corriendo partículas, está emitiendo partículas y este árbol no está emitiendo partículas. Por lo que esta es una forma muy simple en la que puedes hacer, que tú puedes decidir cuándo emitir partículas y cuándo no. Me gustaría mostrarte este script, que de hecho es muy simple, no tiene más que una variable pool. Y tengo una referencia a las partículas y lo que hago es activarlas al inicio del juego. Cosa que podrías hacer también es tal vez seleccionar un método, crear un método para desactivar esas partículas. Se llamaría fund, puede ser deactivate particles, que sería un método dentro de nuestra clase árbol. Por ejemplo, acá estamos en un script que se llama árbol y acá lo único que haríamos sería esto. Básicamente copiar la referencia a leaf particles y luego con la variable emitting sería igual a falso. Y ya con esto desactivaríamos las partículas y podríamos crear también otro método donde sería similar. Lo que pasa es que esta vez va a ser para activar las partículas. Activate particles y acá lo pondremos en true. Entonces cada vez que quieras llamar estas, y acá podríamos también poner un class name y lo llamaríamos tree. Simplemente es un script para el árbol, que algunos árboles tendrán efecto de partículas, algunos no. Esto lo podrás decidir tú mismo creando el efecto de partículas. Así que eso me tira un error. Class name tree hides an active class. Ok, eso lo voy a borrar por ahora, pero creo que entiendes el ejemplo. Es básicamente lo que podrías hacer creando algunos métodos para desactivar, algunos para activar, y luego llamarías esos métodos cuando los necesites. Ahora voy a mostrarte básicamente cómo creé este efecto de partículas para que veas para que tengas una sensación de cómo lo hice. Ok, voy a activarlas. Y acá lo primero que tenemos es que el lifetime es de 2.5 segundos. Por supuesto, si le pongo un lifetime de 5 segundos, las partículas vivirán mucho más tiempo. En este caso llegan mucho más lejos, pero a mi parecer 2.5 está más que bien. One Shot no está activado y acá lo único que tengo activado, lo único que cambié, de hecho, voy a ponerlo en 45 FPS y por el resto todo está normal. Luego lo único que hice fue agregar una textura, en este caso solamente es un sprite, como puedes ver es un simple sprite que la verdad ayuda mucho a dar ese efecto de que parezca una hoja. Y luego lo único que hice fue cambiar el emission shape, que lo puse en forma de esfera, y luego le puse el radio, que fue de 35. Pero ¿qué pasa si lo ponemos, por ejemplo, un radio de 90? Las partículas ahora en teoría pueden aparecer en cualquier parte de este radio.
Entonces, a mi parecer, 35 es más que suficiente para que esté adentro de la zona verde de este árbol. Y luego cambié el spread. Básicamente el spread es en un ángulo de, por ejemplo, en este caso 15 grados. Quiero que las partículas tomen esa dirección. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un ángulo mucho mayor, como por ejemplo 70, las partículas pueden aparecer ahora hacia arriba, hacia abajo, y en lo general lo que quiero es que vayan hacia una dirección. Entonces le puse un ángulo de 15 para que las partículas salgan más en dirección horizontal que hacia abajo. Luego la gravedad se lo puse en 20 y la velocidad mínima en 20 y en velocidad máxima 35. Lo que hace esta propiedad es básicamente mantener la partícula dentro del rango de velocidad mínima y velocidad máxima. Luego también tenemos un angular velocity, que eso simplemente si lo desactivo, si lo dejo por ejemplo en 0, lo que va a ocurrir es que las partículas, como puedes ver, se mantienen fijas. Pero si acá le agrego una velocidad o una posible velocidad de rotación, lo que hacen es que giran en su eje. Básicamente van girando. Si ponemos esto de nuevo en 0, como verás, se mantienen y no rotarán. Así que en ese caso lo dejaré como 180. Podrías también hacerlo como 360. Lo único que pasará es que harán un giro completo cada segundo. Entonces vamos a devolverlo a 180 para que giren un poco más lento. Luego tenemos un orbit velocity, que en este caso lo que hice fue yo quiero que las partículas vayan hacia arriba. Entonces en este caso le puse acá una velocidad mínima. Como puedes ver, como sabes, Godot tiene los ejes invertidos, así que la velocidad mínima acá sería más alto que la velocidad máxima. Si está más cerca de 0, en negativo significa que es mínimo. Y si está mayor a 0, por ejemplo acá si le pongo un 8, como puedes ver, eso es lo que hacen. Eso es lo que hace este efecto. Entonces, esa es la velocidad mínima, 0.02 menos 0.02, y acá la velocidad máxima. Básicamente porque Godot tiene los ejes invertidos, como puedes darte cuenta. Entonces acá si lo ponemos en 2, por ejemplo, va un poco hacia arriba, básicamente rota en esta dirección. En ese caso me pareció que 1 puede ser 1.5, puede ser un buen número. Y luego en la linear acceleration lo tengo en 30, pero creo que esto viene por defecto, así que no estoy muy seguro. Luego en radial acceleration tengo menos 20 y luego tengo 20. Ahora, ¿qué pasa si lo subimos a 70? En este caso, el radial acceleration, la verdad es que no lo tengo muy claro, pero eso lo podemos leer en la documentación. Dice que si esta aceleración es positiva, las partículas son aceleradas afuera o del centro, son empujadas desde el centro hacia afuera, y si son negativas, son absorbidas hacia el centro. Entonces, por ejemplo, si nos vamos acá y luego ponemos que la velocidad mínima, bueno, en este caso no nos vamos a complicar, vamos a dejarlo como estaba. Eso es lo que dice la documentación, vamos a trabajar con ella. Y luego lo único que acá no he tocado nada, en damping tampoco he tocado nada. Como ya viste, damping lo que hace es básicamente detener la partícula en cierto punto. Lo que hace es como suavizar ese movimiento y la detiene en cierto momento. Luego por acá tengo esos valores, y luego algo que tal vez no te expliqué pero que es muy importante es jugar con la escala. Como puedes ver, las partículas cuando son emitidas tienen cierto tamaño, y cuando van a finalizar su tiempo de vida lo que hacen es que se disminuyen hasta desaparecer. Eso es básicamente lo que hacen, y eso lo haces creando una curva, que es muy sencillo. Lo que haces es nada más presionar New Curve, luego te va a crear esto, le das clic y luego tú puedes modificar cuánto quieres que desaparezca la partícula. Por ejemplo, en este caso a mí me pareció que llegara a desaparecer era lo correcto y lo dejé de esa forma. Luego también puedes modificar el color. En este caso a mí me pareció que no era muy necesario tocar acá valores. También lo puedes hacer que el color cambie mediante tiempo, a partir del tiempo de vida, y eso lo harías con la rampa y con el color inicial. En este caso lo dejaré así como está. Y luego tenemos algunas cosas como Hue Variation. En este caso no he tocado nada. Te recomiendo probar mucho la curva, porque es muy útil utilizar curvas en esta. Acá de hecho podríamos probar a ver cómo funciona. Si por ejemplo modificamos esta curva y luego hacemos algún cambio acá, como puedes ver, eso es lo que ocurre. Hay una variación en el color. El color ya está definido acá y también en parte con la textura. Y lo que hace es simplemente variar de 1 a 0 cuánto es el hue. El hue es el color que tiene básicamente una textura. El hue viene siendo lo que es color,
si utilizas pixel art o si utilizas algún programa de diseño, el hue es básicamente el color. Así que en este caso no lo vamos a utilizar, no creo que sea necesario. Y después tienes animaciones, ya sea que tienes algún sprite sheet, aunque esto nunca lo he utilizado, pero tal vez pueda utilizar en alguna otra partícula y te estaré trayendo un video de eso. Así que nada, eso es básicamente cómo creé esta partícula. Como ya viste, lo único que hago es desactivarla y activarla con el árbol. Por supuesto, eso solamente tiene efecto al inicio del juego. Y acá puedes ya sea emitirla o desactivarla. Y la cantidad de partículas es 3, porque entre más partículas tienes, más rendimiento consume. Y creo que no era necesario agregar tanto en este caso. Creo que con 3 funciona más que bien. También tomar en cuenta que entre más tiempo duren las partículas, más tiempo estarán en la escena, y entre más partículas tengas, más consumirá. Así que eso es importante que lo tomes en cuenta. Así que nada, chicos, espero que este video les haya gustado. Es un ejemplo de cómo utilizo este efecto de partículas dentro de mi juego. Vamos a darlo una vez más. Y nada, si te ha gustado el video, recuerda suscribirte. Puedes compartirlo con un amigo, ya que creo que este tema no es tan tratado en los videos en YouTube. Y por supuesto, dale like si te ha gustado, comparte y todo eso que suelen recomendar los youtubers. Así que nada, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.